Bienvenidos, soy la magíster Marlene Tasaico. En este caso vamos a hablar sobre higiene de manos como estrategia del control de infecciones asociadas a la atención de salud. Una práctica exitosa teniendo en cuenta la relevancia que tiene en estos días saber por qué hacerlo. Vamos a tener en cuenta la dinámica de transmisión de gérmenes en los ambientes intrahospitalarios, así también como extrahospitalarios. Pero si nos enmarcamos a los ambientes intrahospitalarios, vamos a observar que existe una dinámica de la transmisión de gérmenes. Es decir, en el punto de atención del paciente se generan ingresos y salidas de una flora bacteriana que puede ir diseminándose de un lugar a otro. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros podemos llevar flora bacteriana o una flora de un lugar a otro de un que se realiza en ambientes hospitalarios. Si nosotros observamos cómo es que es el comportamiento del personal o de las personas que trabajan en un hospital, vamos a observar que si nosotros no nos lavamos las manos, vamos a ir dejando nuestras huellas en los ambientes donde vamos a realizar algún contacto. Entonces, por ello es importante no solamente lavarnos las manos, sino también la desinfección de superficies. Miren ustedes, en este ambiente donde podemos tocar. Tocamos de repente mesas, tocamos equipos biomédicos, enseres, etcétera, ¿no? Entonces, allí donde vamos a ir nosotros. Y es por ello que es importante lavarse las manos, higienizarse las manos. ¿Qué significa esto? El lavado de manos, sea con agua y jabón, es una medida muy importante para poder prevenir diversas enfermedades, para evitar la diseminación de gérmenes de un lugar a otro o de un paciente a otro. Pero esto es un reto, dado de que muchas veces lograr que todos los trabajadores de salud cumplan con esta disposición se hace bastante compleja, se hace bastante difícil. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que la higiene regular y correcta de las manos es de suma importancia para la propagación de COVID-19, por ejemplo. Y esto puede ser tanto en ambientes hospitalarios como también en el hogar. Vamos a aprender a lavarnos las manos. Diversos estudios han mencionado que, si bien es cierto, podemos nosotros lavarnos las manos, pero muchas veces hay áreas que no se lavan muy bien y hay áreas que se lavan mejor. Por ejemplo, acá vemos en color verde las áreas donde se suelen lavar bien y sin embargo las zonas que están en color rojo me indican que no hay un buen lavado, que no hay una buena fricción. Debido a que diariamente en todo el mundo mueren personas porque no reciben o de repente reciben tardíamente la atención en salud, tengamos en cuenta que las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes. Porque nosotros tenemos que tocar a los pacientes, porque nosotros como personal de salud tenemos que hacer procedimientos y técnicas invasivas, y si no cumplimos con esta técnica que es básica, que es esencial, que es importante y es preventiva, podemos diseminar los gérmenes. Entonces, nuevamente, lo mismo, la higiene de manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales. Tengamos procedimientos, nosotros previamente tenemos que lavarnos las manos. Lo indican diferentes estudios que se han realizado sobre el impacto de la higiene de manos para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, los programas que están mejor establecidos lo han mencionado y lo realizan y lo tratan de mantener activo o activa estos programas de higiene de manos. Sin embargo, es una actividad que debe ser.
Ahora nos encontramos en el tiempo de la pandemia del COVID-19. Las organizaciones mundiales, investigadoras y científicas lo mencionan. Y nuestro representante, que es la Organización Mundial de la Salud y el CDC, mencionan dos principales vías de transmisión del COVID. Entonces, y nosotros lo sabemos, y nosotros sabemos que es importante tener en cuenta estos dos puntos o dos vías de transmisión. Primero, considerar la vía respiratoria y luego el contacto de superficies contaminadas para la transmisión del COVID-19. Para la prevención de infecciones es importante tomar en cuenta medidas como higiene de manos, como desinfección de superficies, que es importante, así también como el uso de EPP. Pero si nosotros hablamos de higiene de manos, es una de las medidas de mayor costo, efectividad en la prevención de COVID. De tener en cuenta que la higiene de manos puede realizarse sea social, sea clínica, sea quirúrgica. Entonces, vamos nosotros a tener en cuenta que tiene la misma finalidad, el arrastre, ¿sí? O la desinfección en el caso de la técnica de fricción con bases alcoholadas. La Organización Mundial de la Salud en el 2009 estableció un documento técnico sobre la higiene de manos como una medida para salvar vidas. Más de 70 países estuvieron de acuerdo y lo implementaron en sus respectivos países. Nuestro país no ha sido ajeno a ello, se han ido implementando también esta técnica básica en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Es importante recordar que frente a un lavado correcto y en un cumplimiento ideal, se puede disminuir hasta un 50% las infecciones asociadas a la atención de salud. Y es importante realizarlo. Entonces, la limpieza de manos con agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol puede realizarse de acuerdo con las instrucciones conocidas como los 5 momentos para la higiene de manos. En nuestro país, el Ministerio de Salud, desde el año 2016, emite una normativa relacionada en aprobar la guía técnica para la implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud, que forma parte de una resolución que es la 255-2016 Ministerio de Salud, MINSA. En esta resolución se indica y se dispone que los establecimientos de salud deben implementar la higiene de manos como una medida básica. Sin embargo, esta técnica data de muchos años atrás. A nivel mundial se vienen realizando mucho esfuerzo por implementar y lograr que sea una actividad inherente al trabajo de todos los trabajadores de salud. Cuando nosotros hablamos de higiene de manos, tenemos que pensar en el área o zona de atención del paciente. Entonces, veamos que el área de atención del paciente está constituida por el paciente, su unidad cercana, llámese una cama, un velador, otro mobiliario, los soportes para vías, por ejemplo, periféricas. Podemos tener nosotros equipos como bombas de infusión, como ventilador, monitor cardíaco, etc. Todo ello, si se encuentra dentro de la zona de atención del paciente, es donde nosotros debemos considerar como un espacio que debe ser considerado un espacio propio del paciente. Y aquí es donde nosotros debemos desarrollar
la higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos que nos indica la Organización Mundial de la Salud. Entonces eso es muy importante mencionarlo. Por otro lado, veamos nosotros que si no respetamos la dinámica de los gérmenes, es decir, tenemos que romper la cadena de transmisión, al estar infectado un paciente, este paciente va a contaminar a los demás a través de las manos del personal de salud. Y es así como se puede iniciar un comportamiento epidemiológico que nosotros conocemos como brote intrahospitalario o brote. Por ello es importante tener en cuenta los 5 momentos para la higiene de manos. El primer momento, antes de tocar al paciente. Segundo momento, antes de realizar una tarea séptica. Tercer momento, después del riesgo de exposición a sustancias o líquidos corporales. Cuarto momento, después de tocar al paciente. Quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente. Hay que considerar que estos 5 momentos son los que pueden hacer, o sea, su cumplimiento. Con su cumplimiento podemos nosotros disminuir el riesgo de una infección asociada a la atención de salud. En realidad, se ha observado que existen más de 60 momentos, pero son estos 5 momentos los cruciales. Vamos a ver en todo caso acá el primer momento, porque es importante, porque a través del cumplimiento vamos a proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podemos tener en nuestras manos y que podemos haberlo recogido durante la atención de otro paciente al tocar otras superficies, por ejemplo, y si yo no me lavo las manos, voy a pasarlo, voy a diseminarlo con el siguiente paciente. El segundo momento, que es importante también, vamos a realizarlo antes de realizar una tarea aséptica, y esto es importante recordar, antes de realizar un procedimiento aséptico, debemos lavarnos las manos para proteger al paciente de los gérmenes que podrían ingresar a su organismo, sobre todo cuando hacemos procedimientos invasivos. Veamos el tercer momento. El tercer momento, después de la exposición a los fluidos corporales, después del riesgo, cuando realizamos ya un procedimiento. ¿Para qué me sirve? Para protegerme a mí y evitar la diseminación de gérmenes que pueden ser muy dañinos a otros entornos. Es importante lavarse las manos después de algún procedimiento porque básicamente protege al trabajador y protege también a la diseminación de estos gérmenes en la superficie, y es un punto crítico aquí. Cuando nosotros tocamos a un paciente tenemos que lavarnos las manos. Cuando realizamos un procedimiento tenemos que lavarnos las manos. Eso es esencial. El cuarto momento, después de tocar al paciente, de repente quise cobijarlo mejor, darle un soporte, movilizar al paciente, cambio de posición, acondicionamiento de la unidad del paciente, por ejemplo, y cuando yo lo he tocado, así no haya realizado procedimientos invasivos, debo lavarme las manos o debo friccionarme con bases alcohólicas. ¿Por qué es importante este cuarto momento? Porque me va a permitir protegerme, va a permitir evitar la diseminación a otros entornos, superficies y otros pacientes. O sea, básicamente protege a quién? Al trabajador. Y veamos el quinto momento. El quinto momento, que es realizar una higiene de manos después del contacto con el entorno del paciente. Y si nosotros hablamos del entorno del paciente, viene a ser, si es que yo manejo el Volutrol, manejo el soporte, acondiciono las bolsas, por ejemplo, de drenaje, o toco las barandas o superficies que están en el ambiente del paciente, incluso hasta veladores, lámparas. Si yo estoy en contacto con esas superficies,
debo lavarme las manos al salir de la unidad del paciente. Y la unidad del paciente, ustedes ven acá una imagen punteada. Dentro de esta imagen encontramos al paciente y su entorno inmediato. Y esto se considera como la zona del paciente. Y esto se considera más arriba como la área de atención donde convergen el paciente y el personal de salud. Entonces son áreas donde básicamente el personal debe lavarse las manos al salir, al entrar y al hacer los procedimientos que ya se ha mencionado. Este quinto momento me va a permitir a mí protegerme y evitar la propagación de los gérmenes dañinos a otros entornos. O sea, si nosotros vamos con nuestras manos después de tocar, llámese barandas, llámese monitores, llámese cama del paciente, y nos trasladamos a realizar un procedimiento a otro paciente, vamos a llevar esas cepas, vamos a llevar esa carga microbiana al paciente que vamos a atender. Pero hay algo muy importante. Cuando estamos en los ambientes intrahospitalarios, es importantísimo recordar que existen condiciones previas a la higiene de manos. ¿Esto qué significa? Significa que todo personal de salud durante la atención del paciente debe cumplir obligatoriamente con las siguientes recomendaciones que dice la OMS, que dicen los documentos técnicos, que dice el Ministerio de Salud. Mantener las manos y muñecas libres de accesorios. Es importante no tener ni portar anillos, relojes, pulseras, por ejemplo, para evitar que se contaminen, para evitar que puedan ser portadores de gérmenes. Asimismo, para una buena higiene de manos se sugiere, se recomienda mantener las uñas cortas, que no sobrepasen la punta de los dedos, sin esmalte, sin brillo de uñas ni uñas artificiales. Esto es importante porque no me va a garantizar una buena higiene de manos. En relación al esmalte existe cierta controversia y es discutible el utilizar o no utilizar la higiene de manos. O sea, utilizarla si es que yo me voy a lavar las manos. Definitivamente que el tener el esmalte de repente deteriorado produce un levantamiento y es allí donde a través de la higiene de manos no podemos llegar hacia los espacios del esmalte que ha levantado de repente o que está agrietado. Por eso lo ideal es no tener esmalte, sobre todo en áreas donde nosotros brindamos atención al paciente. Para poder realizar la higiene de manos es importante tener en cuenta cuáles son los productos que yo debo tener. En los hospitales actualmente nosotros utilizamos la clorhexidina al 2% cuando vamos a realizar un lavado de manos clínico. Y la clorhexidina al 4% cuando se realiza una higiene de manos o un lavado de manos para áreas quirúrgicas, llámese sala de operaciones. Vamos a hablar básicamente acá de la higiene de manos o lavado de manos de tipo clínico, que es el que se está realizando y se está fomentando para la diseminación de gérmenes intrahospitalarios, básicamente en esa técnica. La técnica, según la Organización Mundial de la Salud, amerita tener un sistema de agua en donde tengamos nosotros un lavamanos amplio, un grifo o un caño que conocemos nosotros, que me permita movilizar los brazos de un lado a otro cuando las tenga húmedas y cuando realice sobre todo el enjuague. Tenemos que tener en el punto de lavado de manos papel toalla. El papel toalla que debe estar colocado en un dispensador y
se recomienda que debe ser foliado para evitar contaminar al resto de papel. Este papel me debe garantizar un secado correcto con un par de hojas que utilicemos. El sistema de la solución antiséptica, que puede ser la clorexidina o la solución jabonosa, debe también estar en un contenedor que me permita o que evite contaminarse. Si nosotros utilizamos un sistema cerrado de clorexidina, vamos a encontrar una especie de bombilla, una bombilla en la parte inferior en el piso, es lo que nosotros conocemos, o sea, más claro. Y ese globito que nosotros encontramos en el piso, que es como una bombilla, vamos a presionarlo con el pie y esto me va a permitir tener la espuma en las manos. Hablamos de la clorexidina en espuma. Entonces, este sistema, se recomienda que este sistema debe ser evaluado constantemente por el proveedor y debería cambiarse cada vez que se cambia el frasco de clorexidina. Es importante tener en cuenta que nosotros podemos seguir las técnicas de lavado de manos, pero también debemos estar seguros que la solución es una solución que no está contaminada. Si es que tenemos circuitos de más de 3, 4, 6, 7 meses o nunca se cambiaron, entonces aquí sería discutible saber si realmente me estoy lavando las manos con una solución que tiene la garantía de ser una solución antiséptica. Esta es la técnica correcta de higiene de manos. Veamos nosotros cómo es que debemos realizarlo en 11 pasos. Debemos depositar en la palma de las manos la solución antiséptica, lavarse con las manos, frotarse las palmas entre sí. Miren ustedes cómo es que se frota contra el dorso de la mano izquierda. Vemos la frotación en las palmas de las manos con los dedos entrelazados, que ya es muy conocido. Aquí vamos a frotar el dorso de la mano de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Aquí es importante el movimiento de rotación del pulgar y frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda. Si tuviéramos acá las uñas largas, no sería muy agradable hacer este último, el último paso que encontramos acá. Por eso es recomendable que tengamos las uñas cortas. Cuando nosotros vamos o ya terminamos este paso, el paso 7, vamos a enjuagarnos. Cuando terminamos de enjuagarnos no es necesario sacudir las manos, eso es importante. Luego de allí enjuagamos y sostenemos las manos ligeramente hacia arriba, punta de los dedos hacia arriba, y vamos a secar con una toalla desechable una y otra mano, y luego vamos a secar y vamos a cerrar. En el caso tengamos el grifo con una manecilla, tendríamos que cogerlo con el papel para cerrar. Si nosotros tocamos nuevamente la perilla, por ejemplo, del grifo, vamos a contaminarnos nuevamente las manos. Por eso se recomienda que utilicemos el papel para el cerrar. Y bueno, ya tenemos nuestra higiene de manos con el lavado correcto. En muchos hospitales, y se sugiere críticas o áreas de emergencia, los puntos de lavado de manos, o sea, donde está el agua, el jabón, el caño, el lavamanos, el circuito de clorexidina, por ejemplo, papel toalla, se recomienda que tengamos sensores para este lavado de manos, ¿no? O sea, caños con sensores, que es lo correcto para no estar teniendo el riesgo de contaminarme las manos si es que no lo toco con el papel toalla posterior al lavado de manos. La otra técnica es la técnica de fricción de manos con preparado de base alcohólica. Aquí encontramos pues
son 7 pasos, vamos a hablar 7, 8 pasos. Bueno, realmente el 8 pasos es solamente mostrar, por eso que nosotros consideramos 7 pasos. Aquí vamos a utilizar el preparado de base alcohólica. El preparado de base alcohólica puede ser un alcohol acondicionado con emoliente, por ejemplo, que puede ser en spray, pero no recomendamos el uso constante de este spray debido a que el mantenimiento del alcohol en las manos es más rápido, o sea, se evapora más rápido que las bases alcoholadas o el alcohol gel que conocemos. El alcohol gel de alguna manera permite un mayor tiempo del alcohol en las manos. Estas bases alcohólicas tienen que seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es decir, deben tener alcohol al 70%. Debe garantizar una correcta técnica de empaquetamiento, por ejemplo, o de conservación de estos productos. Debe considerarse también el alcohol gel que pasen por registros sanitarios o por lo menos que pase una evaluación previa a su comercialización. No se recomienda el alcohol gel que viene en colores, con escarchas. Lo más recomendable es el alcohol gel de uso hospitalario, que cumple con todos los requerimientos para poder cumplir la función de eliminar los gérmenes. Ahora, ¿cuándo yo me debo colocar el alcohol gel en las manos? Cuando yo vea y sienta que mis manos están visiblemente limpias. Es decir, si yo siento las manos pegajosas o las manos de repente sucias, cargadas, no puedo utilizar o no debería utilizar el preparado de base alcohólica, sino aquí un lavado de manos. Eso es importante. La técnica me va a durar de 20 a 30 segundos, a diferencia de la higiene de manos, que es de 40 a 60 segundos. La fricción de manos con bases alcohólicas es más corta y los pasos, como ustedes pueden ver, son iguales o similares, y la diferencia solamente está en que acá no utilizamos agua, en que acá no vamos a secar las manos con papel, toalla. Entonces sí, acá lo que sí vamos a hacer es la técnica de la frotación de manos, espacio entrelazados. Miren ustedes cómo frotamos, punta de los dedos, dedo pulgar, y frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda. Entonces ya está, hacer un buen friseado. Si nosotros realizamos la fricción de bases alcohólicas, no es necesario lavarnos las manos inmediatamente. O sea, a veces hay un error de lavarse las manos primero y después inmediatamente colocarse la base alcohólica. No, estamos haciendo allí el uso indebido de estos insumos. Yo me lavo las manos, atiendo al paciente y luego me puedo friccionar. O yo me fricciono las manos, atiendo al paciente o hago un procedimiento y después me lavo las manos. Pero lavarse las manos inmediatamente, ponerse el alcohol gel, no es una técnica correcta, digamos en este caso, porque estamos haciendo dos técnicas que tienen una efectividad ya demostrada y estamos usando insumos Algo que era importante mencionarles era el uso de guantes. El guante o los guantes no sustituyen la higiene de manos. La Organización Mundial de la Salud lo establece de esta manera. Nosotros debemos utilizar los guantes por cada paciente o por procedimiento. Entonces, las evidencias científicas mencionan que el guante o el uso de guantes no sustituye, por favor, la limpieza de manos por fricción o lavado. Tenemos que saber en qué momento vamos a utilizar los guantes. Sobre todo cuando se prevé el contacto con sangre y otros materiales potencialmente infecciosos. Pero nos tenemos que quitar los guantes tras haber atendido a un paciente. Miren ustedes qué dice la evidencia. No usar el mismo par de guantes para atender a más de un paciente.
Si se están utilizando guantes durante la atención a un paciente, debemos cambiárnoslos, quitárselo al pasar a otra zona de un paciente contaminado. Cuando hacemos curación de heridas, por ejemplo, aquí tenemos que utilizar dos pares de guantes. Un par de guantes, que es el común, que es el no esterilizado, para poder retirar toda la gasa, toda la, de repente, secreciones que tiene el paciente. O sea, si vamos a retirar nosotros el apósito, la gasa, lo hacemos con un par de guantes, necesariamente no estéril. Pero cuando nosotros vamos a realizar ya el procedimiento de curación, aquí debemos utilizar guantes estériles. Entonces, por eso es importante no reutilizar los guantes. La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información contenida en un documento del 2009 en donde especificaba o se ve una pirámide de utilización de guantes. Por ejemplo, menciono, utilizar guantes estériles en procedimientos quirúrgicos como parto, procedimientos invasivos, acceso vascular, procedimientos vasculares centrales, preparación de nutrición parenteral, por ejemplo. Los guantes de exploración en situaciones clínicas, vamos a hablar acá de los guantes que nosotros tenemos en los centros hospitalarios en cajas. Vamos a utilizarlo en posibilidad de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, objetos visiblemente manchados. Cuando realizamos una exposición directa al paciente y cuando realizamos una exposición indirecta al paciente. Llámese contacto con secreciones. Por ejemplo, si es una exposición indirecta al paciente, evacuación de recipientes, vómitos, limpieza de instrumentos, manejo de residuos, ¿sí? Y exposición directa del paciente en situaciones de epidemia, por ejemplo, inserción y retirada de dispositivos intravenosos, incluso extracciones de sangre. Nosotros podemos utilizar los guantes que tenemos en el hospital. Recordar que el uso de los guantes estériles están muy bien enmarcados en esta pirámide. Los guantes no están indicados, por ejemplo, cuando tomamos la presión arterial, la temperatura, pulso, o cuando usamos el teléfono, anotar datos en la gráfica del paciente, administrar medicamentos vía oral, recoger bandejas de comida, por ejemplo, no está recomendable, por lo menos así lo dice la OMS. O sea que no es tan importante utilizarlo cuando recojo las bandejas, salvo que el paciente esté biocontaminado, salvo que el paciente tenga alguna recomendación de sí extremar medidas de bioseguridad. Ante la pandemia, nosotros hemos observado que la población en general, la población común, estuvo utilizando los guantes para protegerse aparentemente de la transmisión del COVID-19. Ante esto se ha desplegado una serie de sugerencias, pero también hay mucha oposición en el uso de los guantes quirúrgicos en la población general. Personalmente, creo que los guantes deben ser manejados correctamente. En la población en general no se recomienda el uso de los guantes porque las personas se tocan el rostro, conversan con el celular, manipulan alimentos, manipulan de repente dinero y con los mismos guantes están tocándose el cabello, la ropa. Entonces aquí no se está cumpliendo lo que sí debería realizarse, es una correcta higiene de manos. Ante la pregunta que se hicieron a la Organización Mundial de la Salud sobre si debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Sí, los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano, mucho cuidado con eso, y tocarse los ojos, la nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, la inclinación de la cabeza, una reverencia. Entonces, ¿cómo debo saludar a las personas? Para prevenir, lo más seguro
es evitar el contacto físico. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Acá sobre todo este punto que me pareció importante mencionarlo es sobre lo siguiente: utilizar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz de prevenir la infección por el nuevo coronavirus. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en relación a esta pregunta? No. Usar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz para prevenir la infección por el nuevo coronavirus. No. No, es lo que menciona la OMS. Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio de COVID-19 que usar guantes de goma. Miren ustedes por qué es importante. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio. Porque si se tocan la cara mientras se llevan, la contaminación del guante al rostro puede causar una infección. Porque no solamente nos tocamos el rostro, nos tocamos a veces los ojos, nos tocamos la nariz. Entonces, esto es un riesgo. Si no se sabe usar guante, es un riesgo para la población en general, porque nos da una falsa sensación de protección. Entonces, es una recomendación muy importante que menciona la Organización Mundial de la Salud. Bien, recordar pues que la higiene de manos es sumamente importante. Por lo tanto, la higiene de manos no es opcional. La higiene de manos es obligatorio para todas las personas. Es obligatorio para todo el personal, sobre todo que atiende pacientes, como una medida eficaz para la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud y por la seguridad del paciente. Muchas gracias.